tiempo social que tarde o temprano va a explotar, ¿sí? Entonces, y en consecuencia, tenemos que atender esta parte solidaria, y ahí es donde entra el tema de la pensión universal. Es un tema fundamental. La pensión universal no contributiva, que implica una transferencia, pero que no puede mantenerse a los niveles actuales, ¿sí?, en los cuales estamos hablando de un monto que está por abajo incluso de los valores de línea de pobreza que está generando Coneval. Entonces estamos dando pensiones para que mantener a la gente en la pobreza de todos modos, ¿sí? Es más, las pensiones mínimas garantizadas de un salario mínimo, por ejemplo, el salario mínimo, la discusión ya es amplia, está por debajo de esa cifra. Entonces, este es un tema, ¿sí?, que hay que atenderlo. No solamente está el tema de modificar los de beneficios definidos, modificar los de contribuciones o mejorar los de contribuciones definidas, sino que está el tema fundamental de pensión universal. Y desde mi perspectiva, ampliar 65 y más solamente no soluciona el problema, y tarde o temprano va a generar una presión fiscal innecesaria. Entonces, este es un tema de la agenda que ojalá, en el caso donde está ahorita la discusión que es en el Senado, se tome en cuenta. Yo con esto dejaría aquí hay muchos más temas que discutir, pero para no ser más larga la plática, aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Villagómez. Pues pasamos a la discusión, a los comentarios de nuestros también panelistas, y que, si ustedes me lo permiten, solamente mencionaré sus nombres para que de esa forma le pueda hacer la presentación de Berenice Ramírez López y, por supuesto, de nuestro comentarista José Luis Salas. Adelante, senador. Muchas gracias. Voy a hacer los comentarios en forma inversa como fueron presentándose las presentaciones. En primer lugar, creo que debemos de reconocer todos nuestra participación en este proceso, cómo han influido nuestras ideas, nuestras perspectivas, cuando aquellos cercanos al poder han hecho los diagnósticos o los análisis. Y en esa dirección, lo que acaba de presentar el doctor Alejandro Villagómez es un recordatorio de la misma propuesta que el Banco Mundial hace para las reformas en pensiones, y donde podemos darnos cuenta que el gobierno mexicano fue más papista que el Papa, y lo que instrumentó con mayor detenimiento fue básicamente la capitalización individual de administración privada, y no todos los otros elementos. También se tiene que reconocer que al diagnosticar con ausencias de información puede provocar mayores desastres. Y uno de ellos es que cuando se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, no era un sistema de reparto, era un sistema que tenía contemplada las reservas financieras. Que estas reservas financieras no se cuidaron por razones políticas, por razones de clientelismo, por razones de gobierno, es lo que provocó la crisis de nuestras instituciones. Otro elemento es que cuando hablamos de solidaridad intergeneracional, y lo que significa las aportaciones de la población activa frente a la población pasiva. No estamos hablando de caridades, estamos hablando de lo que significó el rompimiento de esa solidaridad intergeneracional, que al no medirla adecuadamente, por eso en estos momentos se tiene este nivel de deuda. Entonces, si esos diagnósticos estuvieron mal hechos, pues evidentemente que el problema se profundizó. Un segundo elemento tiene que ver con una situación que han venido señalando los diseñadores de esta política, que el mercado laboral y los ingresos son exógenos. Discúlpenos. Un sistema de pensiones como fue
creado en México está directamente relacionado con el nivel de empleo. Y si tenemos un país que crece muy poquito, 1.9 en los últimos 35 años, donde crea trabajo formal de 400,000 plazas al año como promedio, cuando la población económicamente activa crece 1.200.000, cuando en este momento solamente el 35% de la PEA está aportando para su pensión, cuando tenemos 8 millones de trabajadores que están en el sector formal, pero que por sus formas de contratación no están aportando a su seguridad social y por lo tanto el 60% es empleo informal frente al 40%, además y a pesar de todos los programas de formalización, no cambia las tendencias porque tiene que ver con el modelo económico. Entonces, si no tomamos en cuenta estas características, cómo profundiza las desigualdades, entonces no podemos construir un modelo o un marco, una ley marco acorde a esta realidad. En esa dirección paso al tercer panelista. Nos está proponiendo que se ahorre más, pero el ahorro hay que recordar que viene del nivel de ingreso. No hay otra posibilidad de ahorrar. Si el 70% de los trabajadores mexicanos ganan hasta 5 salarios mínimos, es muy poco probable que puedan ahorrar frente a esas condiciones de ingreso. Y es una discusión que el gobierno mexicano no ha querido dar sobre el aumento del salario mínimo, sobre la necesidad de incrementar los salarios y de esa manera crear un círculo virtuoso de aportaciones que pueda aumentar el nivel de cuota también que se aporta, pero a partir de un mejoramiento de los salarios. Y en esa dirección, por más educación financiera que se les dé, frente a un descrédito de nuestras instituciones, no hay posibilidad para que la gente ahorre. Si está viendo que lo que ahorró en su Afore y cuando ve cuánto le cobran de comisiones, el papel que significa la caída de los ingresos en términos de la crisis de la rentabilidad de las Afores, cuando nos está dando datos de una tasa nominal y no de una tasa real, y nosotros hemos medido la tasa real y está en 2% como tasa real, entonces evidentemente que no va a tener esa confianza para poder ahorrar. ¿Que tenemos que prever? Sí, y tenemos que enseñar a nuestros niños a prever en el ciclo de vida y que todos tenemos riesgos de frente a este ciclo de vida. Pero si me dicen en dónde ahorrar o cuál sería la mejor manera de ahorrar, diría CETES directo, porque está dando mayor rentabilidad que lo que puede estar dando Afores. Y en esa dirección iría al segundo ponente. Ya también nos conocemos de tiempo atrás lo que dice nuestro amigo Pedro Vázquez Colmenares, y ahí mi principal discusión es que a veces no siento que haga la diferencia entre un sistema de seguridad social que vaya en la dirección de hacer énfasis en una mejor redistribución de la riqueza y pareciera ser que se sienta solamente en un sistema que alivie la pobreza. Pero eso tiene que ver con el mismo modalidad y hegemonía de pensamiento que tiene el gobierno federal. Él se preguntaba por qué no ha pasado nada. Pues no pasa nada porque si hubiera un cambio y una reforma, tendría que entrar en acuerdo todos los poderes económicos y políticos, que les ha ido muy bien con la capitalización individual, porque la riqueza ha sido muy alta para las Afores. Y entrar en esa negociación con el sistema financiero es el que no han querido dar. Y además tampoco han querido dar y cambiar su modalidad, su visión sobre las pensiones. Siguen pensando que la responsabilidad debe de caer nada más en el trabajador, como es la capitalización individual, y por eso es que no se mueve. Todo es a raíz de darle una modificación. Y hay que también que reconocer que por estas recomendaciones lo que hemos tenido en este momento es una gran distorsión. Hay 105 planes de pensiones registrados, pero también hay 400 planes a nivel municipal, estatal, de pensiones no contributivas. Y lo único que se genera es una mayor distorsión y el mantenimiento de la desigualdad económica y social en el país. Desde esa perspectiva,
Creo que lo que tiene que discutir el Senado ya y llevarlo a ley es la propuesta que hacía nuestro primer ponente, porque toma en cuenta las diversidades que hay en el ámbito de los trabajadores que pueden acceder o no a una pensión, pero aquí la cuestión es cómo llevarlo realmente a una ley, porque esto significa tocar poderes que no quieren ser movidos y perspectivas de análisis que siguen siendo las hegemónicas. En esa dirección creo que tenemos muchos países a nivel latinoamericano, a nivel europeo, y concretamente con la ponente de mañana de España hicimos un ejercicio sobre lo que hubiera pasado si se hubiera mantenido el sistema de reparto en el país. Debería tener en estos momentos menos problemas, aunque tendría problemas, porque el problema fundamental está en nuestros ingresos, en nuestros salarios y en nuestro mercado y empleo informal creciente, ¿no? Entonces hay que atacar todos estos elementos y no solamente decir que como son factores exógenos, no hay que tomarlos en cuenta para la construcción de un modelo de pensiones. Gracias. Yo sí me voy a ir en orden. El problema de las pensiones, que es recibir un salario a partir de un momento en la vida en donde uno deja de trabajar, por el simple concepto deberíamos pensar que es algo muy costoso. Si vamos a trabajar 40 años o entre 30 y 40 años y después vamos a estar recibiendo sin trabajar un ingreso por 20 o 25 años, nos podemos imaginar el esfuerzo que representa eso como sociedad. Desgraciadamente, cuando se fueron estableciendo las leyes de seguridad social en México y se fueron firmando contratos colectivos de trabajo, haciendo compromisos, no se puso, en mi opinión, debida atención a lo que significaba estar adquiriendo los mismos. En la propuesta de Francisco Aguirre, lo que está haciendo es advertirnos que ya no podemos continuar en el mismo camino de seguir asumiendo compromisos sin entender primero lo que significan, y una vez que nos podamos poner de acuerdo en qué nivel de beneficios queremos dar a cada uno de los sectores de la población, pues tenemos que ver cómo los vamos a financiar. Son dos temas diferentes. ¿A qué beneficio aspiramos? Y después, ¿cómo lo vamos a financiar? Si para la población de menores ingresos lo vamos a financiar con pensiones no contributivas, y para los que sí tienen capacidad de ahorro lo vamos a hacer con otros esquemas, y dentro de esos esquemas no nos vamos a limitar a uno solo, que es el de las cuentas individuales de ahorro a través de 11 instituciones, o lo vamos a abrir a todo el mercado financiero, o lo vamos a hacer con sistemas de reparto. Ese sería el segundo paso. Primero tenemos que definir qué queremos como prestación, a qué podemos aspirar. Si los salarios son bajos, las pensiones van a ser bajas porque son su producto del trabajo, y si el trabajo no está debidamente remunerado o está remunerado en lo que se puede en este momento en México, pues las pensiones que vienen del mismo salario no podemos imaginarnos que mágicamente van a ser mejores que los salarios que pagamos. Y tenemos que escoger un sistema de financiamiento que sea el más eficiente, el menos costoso, y probablemente no sea el mismo para todos los niveles de ingreso. Yo creo que uno de los problemas realmente el problema que causó el tema fiscal ahora para el pago de las pensiones vino de que el Seguro Social y el ISSSTE dejaron de recibir las cuotas
que era con lo que iban a pagar las pensiones, y ahora eso está en los fondos de las cuentas individuales, y el gobierno tiene que pedirle prestado esos fondos, pagando un interés que antes no pagaba, y ese sistema se considera, o se dijo que era mejor porque garantizaba la propiedad al trabajador, pero tiene un costo, y el costo ha sido elevado. Y yo creo que una de las causas por las que no se ha podido llegar a un cambio de modelo o una adecuación de modelo es que ha habido una obsesión porque la solución tenga que ser toda a través de cuentas individuales. Y no se ha pensado si ese es el camino para los ingresos bajos. Si vemos que los trabajadores de hasta 5 salarios mínimos difícilmente van a alcanzar una pensión de un salario mínimo y ese va a estar garantizado por fondos federales, ¿qué sentido tiene estar depositando las cuentas de los trabajadores de esos niveles de ingreso en las AFORES, con el costo que implica, y que implica un esfuerzo fiscal además porque tiene que recurrir a solicitar esos recursos para pagar las pensiones? Cuando se anunció la reforma a la ley del Seguro Social, se planteó que la cuota social debería ser destinada a un fondo para garantizar las pensiones mínimas y que no debía ir a las cuentas de cada quien, y no fue aceptado. Yo creo que hubiera sido una mucha mejor solución porque ese fondo no estaría pagando comisiones. Además del pago de comisiones, el costo administrativo de esas cuentas, o sea, como que no se entiende cuál es el beneficio de depositar ese dinero en las administradoras. Eso estaría bien para el pilar 2, que es el de las cuentas individuales, pero el pilar 1 debe seguir siendo un sistema de reparto. Me estoy adelantando a las propuestas que tendrán que estudiar después los expertos, que ojalá me inviten, porque el Banco Mundial propuso un esquema de 4 pilares y a la hora de la implementación en México no se siguió. No es que esté yo patrocinando o esté de acuerdo con la propuesta del Banco Mundial, pero ni siquiera se siguió completamente la propuesta, nada más se tomaron partes. Se consideró que el pilar 1 estaba de alguna manera cubierto con la pensión mínima garantizada, pero eso no es el pilar 1. El pilar 1 es un sistema de reparto para niveles de ingreso determinados. Y el pilar 2, el de contribución definida, debió haber sido para salarios arriba de 5 salarios mínimos, por poner una propuesta, una sugerencia de límite, pero habría que estudiar cuál es el límite adecuado. Uno de los problemas que hemos enfrentado proviene de que no se registran como deuda los pasivos de pensiones. Entonces, los gobiernos de los estados, empresas paraestatales, universidades, todo el mundo ha estado otorgando prestaciones que no se registran como deuda. Son una deuda social, pero si se lee la ley de deuda pública, cabe dentro de la definición de deuda pública esos pasivos y nunca se pensó en registrarlos. Si hubieran tenido que registrarlos, hubieran tenido que recibir una autorización para poder otorgar las prestaciones que se estaban dando y no se hubieran podido dar con tanta facilidad. Fue una negociación política de grupos de interés y creo que es necesario que sí se registre como deuda pública. Entonces, si una entidad decide negociar y reducir las prestaciones a las que se comprometió por jubilación, tendría el beneficio de reducir su deuda y podría endeudarse para inversiones necesarias en otros rubros. Y así se podrían ir corrigiendo los sistemas de privilegio, que yo más bien no les llamaría así, sino sistemas inconvenientes y pues no financiables, para no provocar aquí reacciones, porque he visto cuando se les menciona que son sistemas de privilegio causan irritación. Bueno, esos sistemas se pueden modificar y pueden reducir deuda pública y de esa manera las entidades podrían tener posibilidad de endeudarse
para inversiones en infraestructura, en educación, en otras cuestiones que sí hicieran sentido, y no el estar jubilando a los 50 o 55 años, donde no hay necesidad de jubilación, y muchas de las personas que se jubilan en edades tempranas inclusive vuelven a conseguir empleo y están recibiendo un salario y aparte la pensión, cuando hay muchísimos mexicanos que no tienen ni empleo ni salario. Entonces, por eso se les llama de privilegio, pero sí hay que darle, dentro de este grupo que piensan formar, creo que hay que meterse a estudiar esto, el registro de la deuda pública. Y quiero felicitar la iniciativa de Francisco. La verdad creo que hemos hablado de esa necesidad muchos años. Ojalá la tomen en serio aquí en el Senado. Muchas gracias. Le agradecemos la participación a Berenice, muchas gracias por sus comentarios, así como también al actuario José Luis Salas, muchas gracias por sus comentarios. Y vamos a pasar con el siguiente ponente, que es nuestro José Méndez Fabré, egresado de la Facultad de Economía y Negocios de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Anáhuac. Llevó a cabo estudios de posgrado en la Universidad de Denver, Colorado, Estados Unidos. Obtuvo una maestría en finanzas y otra en administración. En el Instituto de Banca y Finanzas realizó una especialización de la banca comercial y corporativa. Fue profesor de finanzas en la Universidad de Anáhuac y participa en los consejos de desarrollo de la Facultad de Economía y Negocios y de Desarrollo del Deporte. Participó como invitado especial en el Consejo de la Bolsa de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Participa en la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. Tiene el uso de la palabra José Méndez Fabré. Muchas gracias. Muy buenos días a los miembros de la Comisión de Seguridad Social, distinguidos señores senadores, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y de Previsión Social, miembros de la Academia, así como a todos los participantes de la Semana de Seguridad Social en el Senado de la República, edición 2016. Agradezco la invitación del senador Fernando Mayán Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, para participar en este panel sobre el tema de gran trascendencia, que son estudios sobre panorama de pensión en México, recomendaciones y propuestas. La verdad es un honor, un privilegio estar con ustedes aquí platicando. Este tipo de foros creemos que son fundamentales para el futuro y desarrollo de nuestro país, ya que existen diversos aspectos que hay que considerar para un tema de suma importancia, tales como el aumento de la esperanza de vida, los cambios que se están dando a la pirámide poblacional, la tasa de aportación obligatoria para trabajadores adscritos tanto al IMSS como al ISSSTE, pero también algo que creo que no se ha mencionado, y yo creo que es importante, es la tasa esperada de crecimiento del país, y ahorita tocaré el tema. Lo que demuestra la imperiosa necesidad de revisar las estrategias y metas de ahorro y sobre todo generar los estímulos que se requieren para aumentar la capacidad financiera de nuestro país para cubrir no tan solo el pago de las pensiones, sino también sustentar el crecimiento que el país va a necesitar en el futuro, y eso no lo hemos platicado. Nosotros hace un año nos abocamos, cuando digo nosotros me refiero al sector financiero, haciendo un grupo de trabajo con consultores, actuarios, para desarrollar una propuesta específica del ahorro voluntario, que es a lo que me voy a abocar el día de hoy. Y después hablamos con los bancos, hablamos con los seguros, hablamos con las AFORES, hablamos con el Consejo Coordinador Empresarial para sustentar esta propuesta de ahorro previsional desde el punto de vista de ahorro voluntario. Pero antes de entrar, a mí me gustaría darles algunos antecedentes que creemos que son importantes. La primera lámina, por favor. Siguiente, por favor. De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el ahorro del país representa el 98% y ha crecido a tasas muy buenas. En los últimos 10 años el ahorro en el país ha crecido a tasas del 12%. Esto suena muy bien. Sin embargo, con todo y este crecimiento, esto nomás ha sido suficiente para sustentar un crecimiento del 2% del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a crecer al 3%, 3,5%, que yo creo que todos los que estamos en esta sala vemos la posibilidad de que el país crezca al 3,5%, que es fundamental
para combatir la pobreza, que es fundamental para financiar los negocios. O sea, si queremos crecer al 3,5, yo la pregunta que pongo en la mesa es, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para hacerlo? O sea, necesitamos fomentar el ahorro total, donde entran las pensiones, pero necesitamos verlo desde arriba, necesitamos ver el bosque completo, no necesitamos ver nada más un punto. El país va a crecer a 3,5. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para crecer? La FUNDEF, que es una fundación de estudios financieros, un estudio que hicimos con ellos, nos dice que si va a crecer el país al 3,5%, que yo creo que muchos lo vemos factible en los siguientes 15 años, se requiere un ahorro de 135, no de 97. ¿De dónde vamos a sacar esa diferencia? Bueno, como todos ustedes saben, el ahorro lo tenemos que ver desde 2 puntos de vista, el ahorro interno y el ahorro externo. En el ahorro interno está el plan de las pensiones. El ahorro externo es lo que los extranjeros de alguna forma ahorran en México a través de invertir en México o con deuda. Pero es muy importante, de nuevo, perdón que lo repita, es ver el bosque completo. En este sentido, lo que hemos dicho es que se requiere una política pública a 5, 10, 15, 20, 25 años que vea el ahorro como un todo, en donde ese ahorro se vaya midiendo qué pasa con las pensiones, qué pasa con el ahorro voluntario. O sea, necesitamos, de nuevo, que el ahorro total sea el que crezca, que el ahorro interno sea el que crezca, no concentrarnos inclusive nada más en tener ahorro externo. Y déjenme, les doy unas cifras interesantes. Al día de hoy, el 66% es ahorro interno, el 34% es ahorro externo, y ahorita les voy a decir de qué estamos hablando. Hace 10 años teníamos 80% de ahorro interno. Lo que ha crecido fuertemente es el ahorro externo. Siguiente, por favor. Entrando al ahorro interno, vemos que ha crecido a tasas del 10%, de nuevo, son tasas muy buenas, llega al 34%, al 64%, perdón, del PIB. Las AFORES que se estaban hablando tienen el 13.5%, fondos de inversión el 10%, los seguros tienen el 4.8% y el ahorro de los particulares llega al 18%. Son cifras que creemos que son muy buenas, han sido muy buenas, pero de nuevo, para sustentar un crecimiento del 2.2%. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les pongo 2 gráficas que quisiera compartir con ustedes, que vean qué ha pasado con el ahorro forzoso. Con el ahorro forzoso me refiero al ahorro que hacemos a través de las pensiones, que es el obligatorio. Ya ha tenido tasas de crecimiento, hace 10 años traíamos el 6%, tenemos el 13.5%, se ve muy bien. Siguiente, por favor. El ahorro, creo que nos saltamos una gráfica anterior, por favor. Una antes, no al revés, otra antes. La siguiente, por favor. Una nada más, ahí. El ahorro voluntario también ha crecido muy bien. O sea, quiere decir que tanto el forzoso como el voluntario han venido creciendo prácticamente a las mismas tasas. O sea, no ha sido esto forzoso, esto es voluntario. Esto es lo que todos nosotros ahorramos en el sistema de forma voluntaria, también ha crecido de manera muy importante. La siguiente, por favor. Ahora, entrando al ahorro externo. El ahorro externo no es malo, para nada, todo lo contrario. Quiere decir que en el extranjero